¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche les presento a nuestros invitados. Se trata de dos diputados electos del partido Movimiento Semilla. Es la licenciada Patricia Orantes y también el licenciado Jonathan Mencos. A ambos buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Buenas noches, Alejandra. Qué gusto. Ya en camino al proceso de transición, hay muchos temas, pero por supuesto que la coyuntura no descansa. ¿Qué opinión les merece este nuevo episodio que estamos viviendo en la trama legal que no para? ¿Cómo lo han tomado desde adentro del partido, licenciado Orantes? Bueno, la verdad es que no nos sorprende. Lo dijimos desde un principio, esto no iba a ser fácil porque son demasiados años de estas mafias de estar ocupando los espacios de poder público y de estarse beneficiando de ellos. Entonces, verse de repente soslayados no es fácil para ellos, pero en el partido estamos muy preparados, estamos siguiendo una línea apegada a derecho y la verdad es que el 99% de nuestro tiempo lo estamos ocupando en preparar la transición, en prepararnos para ir a hacer un buen papel al Congreso y un excelente papel al Ejecutivo. Es decir, ¿no les preocupa lo que está sucediendo en este momento, licenciado Mencos? No, ¿Cómo seguro, lo toma usted? sí nos preocupa, pero tenemos la plena confianza de que la sociedad está clara de que se debe respetar lo que dijeron las urnas en junio y el 20 de agosto pasado, y estamos clarísimos de que todo lo que se está armando en este momento es totalmente ilegal, va en contra de la institucionalidad democrática, y en ese sentido estamos confiados en que la sociedad va a defender el proceso democrático, porque esto no se trata de un partido accediendo al poder, sino de la oportunidad de la sociedad de poder tener un poder público limpio, transparente y con objetivos claros en materia de desarrollo. Entonces estamos también tan ilusionados como la sociedad con que haya un cambio y tan dispuestos a trabajar por él como el resto de los ciudadanos. El equipo legal del partido ya ha dado las explicaciones, constantemente está dando declaraciones sobre las diferentes estrategias y acciones que se están emprendiendo para contrarrestar estas medidas que hemos visto en las últimas horas. Pero desde la perspectiva política, siendo ustedes dos personas que se les ha identificado como, aparte de ser fundadores del partido, miembros activos que han diseñado el plan de gobierno y demás, ¿cuáles son las estrategias que tienen de seguir estas acciones? Bueno, en realidad el equipo legal está claro de cómo darle seguimiento a los procesos. Creo que estamos clarísimos que además se han violado leyes y muchos de los actores que deberían de estar impartiendo justicia en realidad están violando el Estado de Derecho. Y en ese sentido hay toda una estrategia legal para darle seguimiento en las Cortes, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y por supuesto en los canales de conversación con la sociedad en el llamado a defender este proceso. Necesitamos que el próximo presidente asuma el 14 de enero y creo que todos estamos claros que es un esfuerzo nacional y social de todos los sectores, de toda la sociedad, más allá del ámbito legal, porque aquí lo que hay es una prueba política de intentar disminuir lo que ya las urnas han dicho y lo que hemos dicho como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, nosotros estamos claros en el camino legal y ya estuvieron esta semana platicando con ustedes, la semana pasada, perdón, pero también hay un camino político que es el llamado a la sociedad a estar pendientes y a exigir que se garantice y se respete la decisión y que el 14 de enero nuestro presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma sin ningún tipo de restricciones el gobierno de este país, al igual que un nuevo Congreso que además viene con vientos de cambio, con una nueva forma de hacer política en este país. Licenciada Patricia Orantes, ¿cuál es la estrategia política que ustedes tienen diseñada si estas acciones legales continúan? Estrategia política en el Congreso, o sea, ¿cómo funcionaría esa bancada? Estamos hablando de la siguiente legislatura. Así es. Sí, la verdad es que es una transición también importante para Semilla en el Congreso. Hemos estado actuando desde esta legislatura actual en modo de resistencia, de defensa de los derechos de la ciudadanía,
de defensa de los recursos públicos ante las amenazas de manosear los presupuestos, etcétera. Y vamos a pasar ahora a una bancada de 23 diputadas y diputados, donde vamos a compartir una agenda para rescatar el país y para empezar a levantar a toda la sociedad. El desarrollo, eso nos ilusiona muchísimo. Va a haber una diferencia muy fuerte en el próximo Congreso, y es que por primera vez en muchos años vamos a tener una presidencia y una vicepresidencia decente y comprometida con el bien común, no transaccional, una relación con el Congreso sana, de respeto a la independencia de poderes. Entonces, al no haber transacciones, compras de votos, prebendas, creemos que hay muchas diputadas y diputados de esta legislatura nueva que van a entender los tiempos, la historia, van a saber que el pueblo ya no quiere más de lo mismo, y esperamos que se unan a esta agenda de desarrollo nacional. Antes de pasar a los detalles de esa agenda, que es muy importante, digamos, la pregunta iba en función de qué pasa si continúan las acciones legales y se suspende en definitiva la personería jurídica del partido. ¿Cuáles son esos escenarios políticos que ustedes tienen planteados para trabajar en el Congreso de la República, licenciada Orantes? Bueno, tal vez explicar de qué va la suspensión, la eventual suspensión del partido. Lo que provocaría, por lo menos en el Congreso, es que Semilla no sería una bancada, seríamos diputados sueltos, y eso evidentemente disminuiría, digamos, la capacidad de trabajar. No podríamos conformar una bancada, no podríamos formar parte de juntas directivas, no podríamos ocupar jefaturas y tampoco presidir comisiones, una serie de cosas, pero esperemos que ese escenario realmente no se dé, porque como decía Jonathan, eso es un escenario que estaría basado en una total ilegalidad. Pero todavía no se descarta, licenciado Mencos. Bueno, yo creo que quienes están operando al margen de la ley nos han dado a entender que están dispuestos a todo, y que para ellos el Estado de Derecho no sirve, no es útil. Así es que ese es un escenario que no podemos descartar, pero también tenemos que tener claro que es un escenario que viola los debidos procesos, porque en todo caso el cierre de un partido tiene un proceso largo, un proceso de defensa al que tampoco hemos tenido acceso. Así es que ese escenario tiene una probabilidad de ocurrencia, pero esa ocurrencia lo que nos va a decir es que hemos operado en un Estado de Derecho en donde se han violado muchas de las instituciones y leyes del país. Pues hay que tenerlo claro, porque otra vez aquí de lo que estamos hablando es de la defensa de la democracia y del debido proceso que tiene que tener un partido político como un ciudadano o una ciudadana en torno a defenderse, a dar sus argumentos, a conocer incluso los motivos concretos que invitan a estas decisiones que se están tomando, desde la opacidad de quienes están claros que están perdiendo cuotas de poder que no están dispuestos a perder. Mientras estas acciones legales continúan, y ya veremos qué pasa el día de mañana y con qué nos sorprende todo esto, pues hay un proceso de transición en marcha. De hecho, el mismo presidente Alejandro Yamatei anunció que ha convocado a una reunión para el próximo lunes para iniciar precisamente con ese proceso, ya una vez anunciados los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. Quiero preguntarles, ¿ya hay un coordinador de parte del partido para dirigir este proceso, licenciado Orantes? Todavía no, de hecho no somos voceros del proceso de transición, venimos aquí como diputados electos a compartir un poco de análisis e información, pero todavía no está totalmente armado y designado el equipo, y en todo caso nosotros en este momento no somos parte de. Y bueno, entiendo eso que usted me explica, pero en todo caso sí debo preguntarles, porque sus nombres se han mencionado, siendo, claro, diputados electos, también con posibilidad de ser parte del Ejecutivo. ¿Lo han hablado? ¿Han llegado a algún acuerdo adentro del partido? Licenciado Mencos. Bueno, en realidad ahora tenemos una siguiente fase que específicamente es la transición. Ahí tenemos que poner todas nuestras energías, tanto en el Ejecutivo como en el proceso de transición en el organismo legislativo. En realidad, yo creo que la gran mayoría de ciudadanos lo que está esperando es que personas que hemos asumido un rol en la política estemos aquí precisamente
para trabajar en favor de la sociedad. Y como nuestro presidente electo lo decía, podemos hacer una buena labor tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Porque es decir, es una posibilidad que puedan estar en el Ejecutivo. Es una posibilidad que creo que tenemos que discutir llegado el momento, porque ahora mismo tenemos que salir de toda esta lucha contraria a la ley que está en torno al partido y tenemos que salir del proceso de transición. Para el 14 de enero todavía falta mucho tiempo y creo que en ese tiempo podemos definir como partido político en dónde es que podemos hacer una mejor labor. Sí, digamos para que la audiencia también los ubique, a usted se le ha mencionado como posible ministro de Finanzas, entre otros cargos, eso implicaría dejar el Congreso de la República. Sí, así es. Bueno, mi afán de participar en la vida política y de haber dejado la academia es servir al país. Y creo que va a llegar el momento en el que yo tenga que decidir junto al presidente, junto a mi bancada, en dónde puedo servir mejor a la sociedad. Los dos espacios son valiosos para el desarrollo, para lo que queremos hacer, y llegará el momento en el que lo tendremos que anunciar y lo tendremos que decidir, pero en este momento estamos completamente enfocados en la transición y en continuar el esfuerzo de dar a conocer todo lo que queremos hacer desde el plan de gobierno y desde nuestra agenda de trabajo legislativo. En su caso, licenciado Orantes, usted ha estado a cargo de la Secretaría de Planificación en periodos anteriores, ha jugado un rol muy importante como fundadora del partido y también en el diseño de estrategias del plan de gobierno, según entiendo. ¿Usted se vería en el Ejecutivo? Pues un poco lo mismo que dice Jonathan, ¿verdad? Yo he hecho mucha carrera en el tema de ambiente y en la campaña rumbo al Congreso siempre dije que quería llevar la voz de la naturaleza al Congreso, que es muy, muy necesario, ¿verdad? Tenemos una economía destruida, pero también estamos destruyendo nuestra naturaleza, así es que hay muchísimo trabajo que hacer ahí. Desde el Ejecutivo también hay mucho trabajo que hacer. Desde el Ministerio de Ambiente, por ejemplo. Desde el Ministerio de Ambiente, pero si hay algo que tenemos en Semilla es que tomamos las decisiones bastante colectivamente, siempre con procesos, nunca a dedazo. Y creo que hay un proceso que se tiene que llevar a cabo todavía, liderado por el presidente electo, así es que donde podamos servir mejor a la población, ahí estaremos. Una pregunta más sobre eso, ¿se sabe ya cuándo se va a anunciar este gabinete de gobierno? La semana pasada se lo preguntábamos precisamente al presidente electo, dijo que en estos días, pero no hay fecha. ¿Se esperará la reunión de transición del próximo lunes? Bueno, lo que tenemos que anunciar como proceso político es el equipo de transición. Ahí sí hay una prioridad de hacerlo pronto. A gabinete de gobierno tenemos que esperar un poco más, ¿no? Y yo aquí invitaría también a la sociedad a que comprenda que estamos en un contexto de mucha violencia. Anunciar nombres lo que hace es destinar esas fuerzas oscuras que hoy impiden un proceso tranquilo y democrático de transición, para que encuentren otras formas de atacar a quienes están haciendo en este momento un esfuerzo político de una transición que sea ordenada, que sea democrática y cuidadosa. Sería entonces, por un tema de seguridad, entonces. Es un tema de seguridad el que creo que tenemos que poner sobre la mesa. Recuerden ustedes que nosotros seguimos siendo ciudadanos, que salimos a la calle, que caminamos, que nos abrazamos en la plaza con la gente cuando vamos a hacer el mercado. Entonces creo que es importante enviar este mensaje a la sociedad. No comamos ansias por saber los ministros, porque en realidad hay mucho trabajo que hacer, por un lado en términos de transición, y por el otro lado estamos en un contexto de alta violencia que solo pone en mayor vulnerabilidad a aquellas personas que van a responsabilizarse del Ejecutivo en un futuro cercano. Licenciado Orantes, y en ese contexto, ¿cómo tomaron también adentro del partido estas amenazas? Y ahora pues se conoció hace unos días de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues no ha dejado de preocuparnos, porque nos preocupamos mucho colectivamente por el equipo, ¿verdad? Hubieron muchos rumores sobre posibles medidas de captura contra el grupo fundador del partido, la Junta Directiva Provisional, pero estamos trabajando en eso. Nosotros lo llamamos casi una estrategia de terror psicológico, de desgaste, y hemos tenido que esforzarnos bastante para no perder el foco, cuidarnos los unos a los otros, tener un excelente equipo legal
y no desviarnos de la ruta de estar muy claros del proceso de cómo vamos a empezar a gobernar y a devolverle paz, seguridad y bienestar a este país. Al día de hoy, ¿qué es lo que más les preocupa de cómo hemos visto el comportamiento de las cosas, licenciado Mencos? Bueno, en lo personal, a mí me preocupa un ministerio público que continúa obrando contrario a la ley. Me preocupa un Tribunal Supremo Electoral que, por un lado, garantiza y oficializa el final de la elección y el binomio electo, pero por el mismo lado también continúa dando señales de que es parte de un problema de ilegalidades. Me preocupa que tengamos una Corte Suprema de Justicia que no actúa frente a decisiones de jueces que van totalmente en contra del Estado de Derecho. Y lo que no me preocupa, y más bien me tiene con cierta tranquilidad como ciudadano, es el interés permanente y cotidiano, no solo de los 2,5 millones de personas que votaron por la opción del cambio, la opción de Bernardo y Karen, sino de las múltiples expresiones de preocupación social que hay en torno a la necesidad de garantizar la democracia. Eso nos tiene, a mí por lo menos, me anima a seguir trabajando. Creo que el peor escenario ya fue superado, el escenario de que quedaran los de siempre, que quedaran los que utilizan el poder público para privilegios, para corrupción, para impunidad. Ese escenario ya lo superamos y como ciudadano yo estoy claro que cualquier otro escenario que tengamos que enfrentar es mejor y más fácil de enfrentar que el escenario de una captura total del poder público. Licenciada Orantes. Bueno, complementando, creo que a mí lo que me preocupa es ver a un partido UNE sin aceptar todavía los resultados, la oficialización de los resultados, eso dice mucho. Pero también nos llena de energía y de esperanza porque lo que vimos antes de primera vuelta era una sociedad todavía muy desempoderada, que había perdido la esperanza, que miraba un poco todo igual en el escenario electoral. Y luego de primera vuelta vimos un cambio muy grande, ¿verdad? La gente empezó a descubrir que había una opción diferente, un partido que estaba reconciliando la política con la ética, que estaba fijado en el bien común, que tenía gente decente, que sabía hablar y sabía y conocía el país. Y ese proceso social de recuperar la esperanza y de recuperar su poder ciudadano, eso creemos que no tiene retorno. ¿Cómo van a hacer ustedes para mantener esa esperanza viva? Porque, a ver, todos los gobiernos, los presidentes cuando toman posesión gozan de lo que llamamos comúnmente como una luna de miel. Desgaste siempre hay, ¿sí? Pero ¿cómo van a hacer ustedes para prolongar eso y que se lleven a cabo los planes de los que ya vamos a hablar en el siguiente segmento, que se lleven a cabo los planes? Sí. Bueno, desde el inicio, nuestro plan de gobierno que fue finalizado y publicado en el mes de marzo, ya incluía las medidas de corto, mediano y largo plazo que el Ejecutivo va a trabajar. De hecho, estamos trabajando ya en el proceso de hacer compatible todo lo que está en la propuesta con los presupuestos públicos y el presupuesto que se va a discutir muy pronto en el Congreso. Y en lo económico creo que tenemos que dar una señal muy clara, ayudando a disminuir los costos de vida que están presionando la vida de las familias y el bienestar de las familias. Y en lo social tenemos un esfuerzo que hacer en materia de salud y en materia de educación que se debe ver rápidamente en los primeros meses de 2024. Y yo agregaría el esfuerzo en materia de seguridad, de también brindar rápidamente algunos cambios que permitan mejorar los estándares de seguridad en el país. Pero como también ha dicho nuestro binomio, no tenemos una varita mágica, pero de lo que la gente puede estar completamente segura es que no vamos a descansar hasta que se cumpla todo lo que hemos ofrecido en la agenda legislativa y en el plan de gobierno del Movimiento Semilla. Licenciada Orantes. Sí, yo añadiría que es un tema también de forma de gobernar. Simplemente tener a un binomio presidencial y a una bancada Semilla de 23 diputadas y diputados hablando de bien común, esforzándose por el bien común, manteniendo el diálogo con la ciudadanía, respetando la democracia, respetando el debido proceso, el Estado de Derecho
Y yo creo que eso simplemente cambia el panorama totalmente. Hemos tenido gobiernos cerrados, autoritarios, intolerantes, y eso sin hablar de todo el tema de corrupción. Yo sí creo que hay una manera en que viene un nuevo gobierno que va definitivamente a mantener un aire de primavera, que es lo que hemos tratado de infundir hasta ahora. Bien, pues vamos a la pausa con esto y al regresar vamos a hablar de esa agenda legislativa y por supuesto cómo está conectada esta con el plan de gobierno que ha propuesto el Movimiento Semilla y en este caso el presidente electo Bernardo Arévalo. Ya volvemos, esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros, esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña Patricia Orantes y también Jonathan Mencos, ambos son diputados electos del Movimiento Semilla. Vamos ahora a la agenda legislativa. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes tienen para el próximo periodo y cómo conecta esta agenda con el plan de gobierno propuesto, licenciado Orantes? Gracias. Bueno, la agenda legislativa la trabajamos juntos y con todos los candidatos al Congreso en su momento. Y básicamente lo que hace es responder a las realidades y a las necesidades de la gente. Un énfasis en 5 grandes ámbitos. Uno es bienestar, bienestar, bienestar para las personas y sus familias después de tanto abandono por parte del Estado y de los gobiernos y con la pandemia. Segundo, volver a hacer las paces con la naturaleza, algo muy importante. Tercero, apuntalar toda la visión de transformación económica del país, que vaya si la necesitamos, nos hemos quedado estancados. Cuarto, ir construyendo un país seguro y justo. Y quinto, algo muy importante, que es recoger los pedazos de democracia que nos van quedando, fortalecerla y también ponerle controles al poder público. Porque ahorita ya pasamos una valla grande, entramos a una nueva primavera democrática, pero la tenemos que sostener con una institucionalidad democrática que se ha venido ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se recogen los pedazos de una democracia que se encuentra en el suelo como la nuestra, como lo han dicho los analistas? Sí, bueno, primero respetándola y dándole en el clavo, por lo menos desde el Congreso, a varios aspectos y también desde el Ejecutivo, porque es una tarea conjunta. Nosotros vemos 3, 4 piezas fundamentales. Una es el sistema de partidos políticos, porque es desde ahí donde se hizo disfuncional todo el sistema, ¿verdad? Tenemos 30 partidos políticos más o menos, que muchos de ellos son realmente empresas mafiosas disfrazadas de partidos. Tenemos que cambiar totalmente el modelo de partidos políticos, democratizarlo, independizarlo de financistas privados, etcétera. El servicio civil hay que reconstruirlo con un sentido fuerte de meritocracia. Y hay estudios que dicen que un servicio civil fuerte, servidores públicos fuertes con carrera, son el principal efecto para disminuir la corrupción en el Ejecutivo, y así tenemos y tomando sus palabras, ¿cómo se hace alianza en el Congreso de la República con estas empresas mafiosas disfrazadas de partidos políticos? ¿Qué van a hacer? Porque para aprobar las leyes necesitan de las alianzas. Sí. Bueno, en realidad lo que creo que este proceso electoral nos ha dejado es una nueva forma de acercarse la sociedad a los partidos políticos. Creo que la primera vuelta ya comenzó a ser un filtro en el que muchos partidos se quedaron fuera. La composición de la próxima legislatura no es favorable en números iniciales a la idea del cambio, pero creo que lo que sucedió el 20 de agosto va a marcar un nuevo rumbo a la discusión política. Creo que mientras la sociedad continúe siendo muy activa en torno a el quehacer de la vida pública, vamos a tener conversaciones en torno al bien común, en torno a intereses nacionales que superen esta idea de que en el Congreso, para que un diputado levante la mano, tiene que haber una chequera, tiene que haber dinero de por medio. Nosotros le estamos apuntando a un fuerte esfuerzo de comunicación con la sociedad. Nuestras iniciativas persiguen la mejora, el bienestar. Queremos que esas iniciativas sean conocidas por las y los ciudadanos en los territorios y que puedan ahí también crear las condiciones para pedirle a sus congresistas distritales
que puedan apoyar o por lo menos dar las razones objetivas de por qué levantan o no levantan la mano. Creo que eso va a cambiar la forma en la que los políticos están acostumbrados a, por lo menos en esta legislatura, de tener una planadora oficialista en donde mucho se hace por razones que no son las correctas, a una discusión mucho más política de altura de lo que tiene que hacerse en el Congreso. Yo creo que tenemos que ser muy claros que no todas las batallas legislativas se van a ganar, pero las grandes batallas que este país tiene que dar, por ejemplo, en el sistema anticorrupción, en el cierre de caminos al clientelismo, son iniciativas de ley que van a gozar del apoyo de la sociedad en general, y creo que esa es una garantía de la posibilidad de éxito que puedan tener en el Congreso. Licenciado Orantes, a ver, dibujemos ese mapa de cómo está proyectada la integración del Congreso para el siguiente periodo legislativo, cómo queda ahora y cómo ustedes van a lograr sentarse a conversar con esos diputados. Bueno, tenemos un total de 79, 80 diputados nuevos, sin semilla, sin los 20 nuevos de semilla, y el resto hasta sumar reelectos, hasta sumar 160. Y un poco lo que dice Jonathan, nosotros tenemos como partido una agenda con la que nos hemos comprometido para levantar al país, y lo que queremos es extender la mano. Y estamos seguros que muchos diputados y diputadas están leyendo bien el momento histórico, están muy conscientes de que la ciudadanía está muy alerta, necesitando un Congreso diferente. Y la verdad es que hemos venido platicando ya con varios diputadas y diputados nuevos. Y hemos ¿De diferentes partidos? De diferentes partidos, claro. Y hemos encontrado mucha receptividad. Y eso nos da esperanza. Por cierto, ahí se habla que ya las grandes bancadas se están fragmentando. Y esto pues no es nuevo, sucede en los procesos de transición. Y para el Congreso de la República, al igual que el Ejecutivo, hay un proceso de transición. Entonces, en esas conversaciones, ¿usted qué alternativas ve para que estos diputados se unan a estas iniciativas que ustedes van a promover? Yo veo muy buenas alternativas, porque además hay una tercera pata de la cual no hemos hablado, que son los gobiernos municipales. El presidente electo, los alcaldes. El presidente electo junto a Karin Herrera mandaron un mensaje muy poderoso hace unas semanas, básicamente diciendo que este gobierno de Arévalo y de Karin Herrera iban a manejar una política de cogobierno respetuoso con todos los alcaldes, independientemente del partido por el que fueron electos, porque sin ellos no podemos levantar el país. Ellos tienen responsabilidades enormes que les da el código municipal, y ese mensaje yo creo que aplica también para el Congreso, ¿verdad? La lógica de cambiar la política transaccional por una política de unidad alrededor del bien común puede sonar romántico, y les quiero contar que toda la historia de Semilla, la ciudadanía nos ha dicho que somos unos románticos, pero la verdad es que eso es lo que necesita el país y eso es lo que quiere la gente. Entonces yo creo que se viene una era de muchos cambios sobre cómo hacer política. ¿Tienen ustedes un estimado de cuántos alcaldes ya han dicho que sí a este proceso? No, yo no sabría responder a eso, pero yo creo que es mucho más fácil para un alcalde caminar de la mano de un gobierno que quiere cooperar que de un gobierno que le dice te apoyo solo si me apoyas, te apoyo solo si me das algo a cambio. Simplemente a ellos les permite gobernar mejor y quedar mejor con sus electores, participando de una lógica de política orientada al bien común. Y en el caso de los partidos políticos representados en el Congreso, o sea, ¿cómo ven ese mapa, licenciado Mencos? Por un lado, la licenciada Orantes nos habla de diputados de manera independiente que se han acercado a hablar, pero como bloque, como partidos, ¿ya tienen ustedes visualizado cómo van a estar esas alianzas con ustedes? Bueno, como siempre lo expusimos, nosotros en realidad estamos dispuestos a hacer alianzas en torno a la agenda legislativa y en torno a una claridad de que las alianzas se hacen en función del bien común, en función de responsabilidades que todos los congresistas, no solo los del Movimiento Semilla, tenemos con la sociedad. En ese sentido, si partidos políticos
de cualquier mirada están dispuestos a seguir una agenda de transparencia, de desarrollo para el país y por supuesto de una total rendición de cuentas de los actos y de la propia alianza, estamos claros que vamos a sentarnos a la mesa. Pero al día de hoy, ¿ya se han sentado con estos partidos políticos? Con partidos no, Uh-huh. con diputadas y diputados individuales sí. ¿Y a cuánto cree usted que llegarían en número de diputados para promover leyes con estas alianzas individuales? Bueno, necesitamos llegar a 81 para mayoría simple y a 105 para mayoría calificada. Yo estoy segura de que lo vamos a lograr. Y es que parte del tema es que muchos de esos partidos realmente no tienen un proyecto político de transformación de país, sino han actuado de alguna manera como vehículos electorales, pero las personas que han resultado electas, yo creo que estamos viendo que están leyendo los tiempos históricos y quieren ser parte de este momento histórico, de levantar el país. O sea, ustedes perciben un cambio. Ah, sí. Sí. Ahora bien, cuéntenos, ¿en qué se va a diferenciar la bancada de Movimiento Semilla que conocimos en esta legislatura con la que va a entrar en el próximo periodo, licenciado Mencos? Bueno, primero que es una bancada oficialista en el sentido de que va a compartir una cuota de poder público con quien gobierna el organismo ejecutivo y en ese sentido las miradas, la visión sobre nuestro rol de transformación del Estado está mucho más clara. Es una bancada más amplia, es una bancada que también ha madurado con esta primera legislatura y yo lo que noto es una bancada con muchísimos ánimos, además con un plan de trabajo concreto que también le presentamos a la sociedad y que siempre pedimos que nos dieran no un voto de fe, sino un voto de confianza para llevarlo adelante. Creo que también debe la sociedad esperar de nosotros una capacidad permanente de diálogo con todos los sectores, una capacidad permanente de entender que esa cuota de poder público que nos han dado es una responsabilidad que no asumimos ni con ideas de triunfalismo ni con soberbia, sino más bien para trabajar con todos y todas. Y va a continuar siendo una bancada con las puertas completamente abiertas, como fue la bancada o como lo está haciendo la bancada actual, en donde los temas de derechos humanos, de democracia, de desarrollo, siempre van a tener la posibilidad de ser escuchados y llevados al pleno del legislativo. Pero se viene un reto de entender que siendo una bancada pequeña, minoritaria, en términos de 160 congresistas en la próxima legislatura, tenemos el enorme reto de abanderar este proceso de cambio que se va a dar en el Ejecutivo, pero que también se tiene que dar en el Legislativo. Licenciado Orantes, tenemos que ir a la pausa, pero brevemente, ¿cuál según usted es el principal reto para el Congreso de la República a cómo va su bancada? Efectivamente el tema de las alianzas, pero las alianzas entendidas, como decía Jonathan, sobre la base de armar mayorías en función de principios, en función de una agenda de desarrollo, con transparencia. Y ese es el mayor desafío, sin duda alguna. Bien, vamos a la pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompañan Patricia Orantes y Jonathan Mencos. Ambos son diputados electos de Movimiento Semilla. Un tema muy importante, el presupuesto. Y hoy precisamente el ministro de Finanzas anunció que estará presentando el proyecto de presupuesto la siguiente semana. Ya hay una cifra, usted la conoce muy bien, licenciado Mencos. ¿Cómo encaja esta cifra con lo que tienen proyectado ustedes en el plan de gobierno de Movimiento Semilla? Bueno, el techo presupuestario que va a trasladar finanzas, el Ejecutivo al Congreso, es de 124.600 millones. De acuerdo a nuestro plan de gobierno y sabiendo que el primer presupuesto no lo diseñamos nosotros, en realidad nuestra idea era tener un presupuesto de 127.600, o sea, 3.000 millones de diferencia. Esta diferencia se da principalmente porque nosotros concebimos un incremento en la recaudación como fruto de una mejora
de los esfuerzos de productividad de los impuestos, no subiendo impuestos ni cambiando tasas. Esa es la principal diferencia por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto vamos a tener que revisar a más profundidad los techos presupuestarios. Ya notamos que tenemos leves diferencias en materia de salud y de seguridad. Y en el caso de educación, este proyecto de presupuesto va muy en sintonía con lo que nosotros teníamos pensado cuando hicimos el plan de gobierno. Entonces, vamos a ir al Congreso como manda la ley y el proceso de discusión. Tenemos una bancada y tenemos un diputado que participa en la Comisión de Finanzas y ahí vamos a poder exponer las necesidades de algunos reequilibrios con la propuesta del organismo. Y según lo que la ley permite y de acuerdo a lo que ustedes tienen planteado en su plan de gobierno, ¿cuáles son los principales cambios que se van a observar en el manejo de ese presupuesto? Bueno, tenemos muchísimas prioridades diferentes a las del gobierno actual. Una es todo el esfuerzo de transparencia y de cierre de caminos a la corrupción, que son plenamente identificables. Creo que ahí tenemos un reto rápidamente de vincular los presupuestos con los resultados y con las metas. Esa es una gran diferencia con nuestro gobierno, porque partimos de un plan de gobierno que ya tenía metas anualizadas que podemos dar a conocer y seguir platicando con la sociedad al respecto. Eso le da mucha claridad al norte de por qué necesitamos más recursos en educación o más en salud, pues están vinculados a resultados. Creo que esa es una diferencia importante. La otra, como ya mencionaba, es el cierre de caminos a la corrupción. Sabemos que hay caminos que hay que cerrar y que en la medida en la que los cerremos, en la obra pública, en las grandes adquisiciones, en la contratación de personal, en la medida en la que cerremos esos caminos vamos a tener un Estado con fondos mayores para ser mucho más efectivo. Y por supuesto, en el caso, como muy bien apuntaba Patricia, queremos un servicio civil que tenga la seguridad de que va a estar ahí porque cumple resultados y no porque conoce a los ministros. Creo que esa es una gran diferencia, porque conoce a los diputados. Esa es una gran diferencia con respecto a la forma en la que hoy las instituciones públicas están operando. Y desde la perspectiva de planificación, pero también de agenda legislativa, ¿en dónde se deben optimizar esos recursos, licenciada Orantes? Bueno, la verdad es que Guatemala tiene muchísimas prioridades y en el proceso de transición entre el gobierno de Arévalo y el gobierno saliente, digamos, hay que acomodar también un proceso de compaginación entre la agenda legislativa y la agenda del Ejecutivo. Entonces nosotros tenemos una agenda legislativa, con esa nos elegimos, estamos apegada a ella, pero tenemos que jugar con los tiempos y nos gustaría identificar cuáles van a ser las prioridades que necesita el Ejecutivo para que nosotros las empecemos a apoyar desde un principio. Yo solo quería acotar que hoy estuvimos leyendo la carta de invitación del presidente Yamatei al presidente Arévalo para tener la primera reunión de transición, de planificación de la transición. Y sería muy provechoso para el país que en ese diálogo de transición entre presidente saliente y entrante pudiera hablarse del presupuesto también, el presupuesto que el presidente Yamatei está enviando al Congreso, y que el presidente Yamatei pudiera también hablar con su bancada de Vamos, ¿verdad?, en el Congreso y decir, miren, necesitamos que para que la transición realmente sea una transición y la nueva agenda pueda empezar a surgir, pues que la bancada de Vamos muestre algún grado también de apertura y flexibilidad para negociar ese nuevo ¿Es una petición formal que van a llevar al seno de esta mesa de transición? Sí, yo creo que es parte de un gesto de buena voluntad, además de que la posibilidad de que empecemos con un presupuesto aprobado y que tenga los elementos que nosotros hemos concebido, también es la posibilidad de que la sociedad empiece a tener mejores resultados. Van a ser recursos que van a llegar a los municipios y a los territorios y se van a transformar en educación, en salud, en agua y saneamiento. Quizá no es una propuesta para quedar bien con el movimiento Semilla, sino por lo menos para dejar un legado de posibilidades de cambio a quienes hemos ido a las urnas y hemos decidido. Es decir, lo que entiendo es que estarían pidiendo una modificación a este proyecto. Un diálogo, ¿verdad? Un diálogo, dependiendo de cómo llegue el proyecto. ¿Y esta modificación incluiría elevar el techo
a lo que ustedes habían proyectado. Sí, sí, sí. Vamos a hacer nuestras recomendaciones a la Comisión de Finanzas, que es el primer camino. Y obviamente en la esfera política creo que tenemos que hacer un llamado al presidente Giammattei, pero también a todos los partidos políticos que están en esta 9ª legislatura, que pues dejen una buena impresión en la discusión del presupuesto para el próximo gobierno. Tenemos que despedirnos, ya se nos acaba el tiempo, pero 2 acciones rápidamente, en 30 segundos, que ustedes quieren dejar sobre la mesa y que la gente, que a las personas les va a permitir percibir ese cambio que se está esperando al llegar a sus cargos. Licenciado Mencos. Bueno, desde el Congreso, la total transparencia de toda la ejecución de nuestras acciones y las puertas permanentemente abiertas para el diálogo y para la acción en favor de la sociedad, desde el día 1 hasta el día de entregar el cargo público que nos han encomendado. Licenciado Orantes. Totalmente, una bancada móvil, abierta, presente en los territorios. Es muy importante no seguir concentrando el poder político. Móvil es que acá no va a estar centralizada. Sí, no, nos tenemos que mover y escuchar a los territorios, no podemos hacer venir a todo el pueblo a la capital. Y muy particularmente yo sí quisiera decir que tenemos que empezar una discusión seria sobre el tema de la ley de aguas. Si no es una ley de aguas en su conjunto, sí un conjunto de legislaciones parciales que permitan que los pequeños agricultores tengan agua para riego, no pueden seguir dependiendo de la lluvia, la seguridad alimentaria de la gente, que sea delito ya no desviar más ríos, porque eso deja sin agua a un montón de gente, que las ciudades tengan agua potable. Estamos transitando muy rápido de ser un país de abundante agua a ser un país de escasez. El tema del agua va a ser una prioridad. Bien, licenciado Orantes, licenciado Mencos, muchas gracias por haber conversado con nosotros en el penúltimo programa de Decisión Libre 2023. Muchas gracias. Pero estaremos conversando en otros espacios. Hasta luego. Así que gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Les recuerdo, para volver a ver este programa, mañana a partir de las 15 horas y por supuesto nuestras diferentes plataformas. Buenas noches, que descansen.